Estamos de vuelta en Propuesta Final. Mire, en el aspecto internacional, Valenzuela, esta semana, o estas últimas 2 semanas, ha habido muchas dificultades en Colombia. Lamentable. Sí, triste, mi más de 20 muertos, decenas de heridos entre civiles y policías también. Colombia tiene una policía nacional. Bueno, voy a poner en contexto un poco, ¿verdad?, para entender mejor la situación en Colombia. En principio, la manifestación de estas últimas 2 semanas fue por el proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno del presidente Iván Duque, porque han tenido serias dificultades a partir de la pandemia, aunque ya venían con algunas, pero la pandemia ha complicado mucho más la situación económica de los colombianos. Entonces, ¿qué buscaba el gobierno a partir de la reforma tributaria? Bueno, lograr una recaudación de más de 6.000 millones de dólares. Allá se retiró, a partir de la primera manifestación, se retiró el proyecto de reforma para iniciar un proceso de diálogo que impactaba directamente a la clase baja. Sobre todo a la clase media-baja. Y media-baja. Exactamente. Entonces, aumento de los combustibles, impuesto o IVA para productos que todavía no lo tienen, o aumentarlo a muchos que sí tienen. Bueno, entonces el gobierno retiró la reforma, convoca un diálogo con las partes y con los organismos de poder y de control. Esto va a empezar a partir de pasado mañana martes, inicia ese proceso de diálogo, pero esto no ha sido suficiente como para que las manifestaciones se calmen. Entonces, ¿estaban protestando solo por la reforma tributaria? No, Colombia trae desde el 2019 una situación compleja de manifestaciones que fueron a partir de las que iniciaron en Chile. Luego siguió Colombia, pero al entrar la pandemia en el año 2020, a principio marzo, como que las manifestaciones se calmaron y todos nos concentramos en el tema de la pandemia. Entonces, esa situación, Colombia tiene un tema de pobreza ahora mismo, 42.5% de su población se supone que vive en niveles de pobreza, el desempleo está en un 16,8%. Sí. Todo eso le complica más la situación al gobierno. Pero ¿qué hay detrás de las manifestaciones? ¿Son manifestaciones pacíficas? No, no son manifestaciones pacíficas, o más que pacíficas, porque pacíficas no han sido. O sea, la población no ha salido a las calles. No es la población sin una organización, no. Hay miembros de la antigua FARC. Luego del proceso de paz, del acuerdo de paz en el gobierno de Juan Manuel Santos, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que duraron en ese conflicto armado 50, 60 años, hubo parte de ese grupo que no entró, que no estaba de acuerdo y quedaron fuera. ¿Quiénes ahora encabezan parte de estas manifestaciones? Bueno, parte de ese grupo, parte del ELN, que es otro grupo guerrillero, y parte de la oposición encabezada por el izquierdista Gustavo Petro, aunque él no aparece de manera directa, pero sí están ahí, porque la idea es la desestabilizar para posteriormente salir como los salvadores. La población también pide una reforma policial, la reforma tributaria, la reforma policial. Sí, el tema con la policía de Colombia es que la policía de Colombia, usted tiene que ver el contexto en el que fue entrenada o qué... Su origen, igual que la policía de aquí. Exactamente, qué duró enfrentando durante mucho tiempo, que era esa guerrilla marxista que enfrentaron durante muchos años. Entonces, lo que se queja parte de la población ahora, que la reacción de la policía cuando va a enfrentar a los manifestantes, o sea, no lo hace como que está enfrentando a la población civil, sino reacciona de una forma violenta, porque ese es el entrenamiento y el contexto histórico en el que fue formada esa Policía Nacional de Colombia. Entonces, ellos también piden una reforma a la policial, que está pendiente, y el gobierno está de acuerdo con la misma, pero es un tema
pendiente, pero detrás, o sea, esto no es fortuito, ni es que salimos a, no, hay grupos organizados detrás de esas manifestaciones que más que protesta, porque si usted sale a protestar pacíficamente está bien. Ahora, cuando usted sale a destruir los negocios, a vandalizar, a robar, a quemar, como ha pasado en Cali, en el departamento de Antioquia, que es Medellín, y en Bogotá, o sea, cuando pasan esas situaciones, o sea, el gobierno se supone, se supone que la policía está para resguardar el bien común, la propiedad privada. Entonces, cuando pasan esas situaciones, hay que salir a defender, porque ya no es un grupo de manifestantes pacíficos, sino un grupo de delincuentes que salen a saquear los negocios, a quemar y a destruir. Entonces eso se supone que no debe ser. Pero ahí detrás están esos grupos armados que no se desmovilizaron, están parte también de la oposición que hace mucho tiempo quieren venir desestabilizando para luego salir como los salvadores de esta situación. Por ahí se cuela también el grupo de Sao Paulo y el grupo de Puebla también, que son esos grupos de izquierda en la región que apoyan estas situaciones y que financian muchas veces. Pero ojalá y Colombia pueda, el gobierno que tiene dificultades con el nivel de aprobación ahora mismo y desde que entró tenía esas dificultades. Así es. Ojalá y puedan salir a camino de esta situación. Con todo el gusto. Mientras eso ocurre en Colombia, aquí en nuestro país, y cambiando de tema, avanza el Plan Nacional de Vacunación con la entrada de 2 millones de dosis más de Sinovac proveniente de China. China, nuestro salvador en de la República Popular en este China. Momento, la República Popular China, bajo las relaciones y las negociaciones que se han dado entre ese país y el nuestro, han garantizado que pueda avanzar. Entonces, a partir de mañana, y este es un dato, ¿verdad?, una información muy importante a compartir con nuestra audiencia, la población mayor de 18 años, con un protocolo incluso algo distinto al que se ha aplicado con las otras fases, podrán vacunarse, porque hay vacuna suficiente, por lo menos hasta agotarla, que no deben, lo que menos conviene es que estén almacenadas allí. Eso ha dispuesto el gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Se ha vacunado todo el otro segmento? No. ¿Se va a vacunar la población completa? No. Nunca pasa, nunca ocurre. Hay un porcentaje importante, lo conversaba hace unos días con un conocedor de este tema, que no se vacuna, que no creen la vacuna, que no creen por temor, por convicción o por efecto, por resultado, no creen y no se van a vacunar. Ojalá que toda la población pueda vacunarse. Por eso usted ve que del primer segmento restan, según las autoridades, unos 300,000 por vacunar todavía. Y usted dice, pero eran los más vulnerables, se le habilitó, sus familiares cercanos podían vacunarse al mismo tiempo, podían llevarle. Bueno, hay toda una logística. Hay gente de ese segmento que no saben que están vacunando todavía en lugares apartados de nuestro país. Hay que sensibilizar. Hay que seguir. Más allá de decirte ve vacúnate, hay que explicar por qué es importante para la economía que la población esté vacunada, por qué es importante. Hay que explicar todo eso, porque recuerde que hubo mucho escepticismo y mucha preocupación. Información y desinformación. Con mucha desinformación. Entonces hay que explicar todo, una campaña más que de sensibilización, o sea, de explicar y de motivar a la población, o sea, más que decirte, están disponibles, vacúnate, porque si no van a sobrar vacunas. O sea, de faltar, nos van a sobrar. Hay que explicarle eso a la población, de que entiendan por qué es importante. Así es. Nosotros nos vamos a vacunar ahora porque entramos en el segmento de los que mayores puede de 18. Vacunarse. Anteriormente podíamos por la condición de comunicadores y periodistas, sin embargo,
nosotros decidimos a propósito de una conversación que quienes más lo necesiten de nuestro Dentro propio del mismo segmento grupo, claro, se vacunen por adelantado. Adiciónale a esto que ya nosotros fuimos positivos, en su caso y el mío. Entonces ya esta semana sí nos estaremos vacunando, Dios mediante. Hay que hacerlo, necesariamente hay que hacerlo, por encima de especulaciones y desinformación, hay que hacerlo. Y así está demostrado. Brevemente debemos despedir, pero es bueno, a propósito de la vacuna, resaltar que aprobada en primera y segunda lectura en el Senado de la República, la Ley Nacional de Vacunas, que no obliga a nadie a vacunarse, no que dice no que es obliga, obligado. ahora fue conocida en la semana en la Cámara, esto es a modo de información, en la Cámara de Diputados. Va ahora a conocerse, pienso que no tendrá mayores inconvenientes porque no sufrió ningún tipo de modificación, los comentarios fueron positivos, fue trabajada durante un largo tiempo por el doctor Bautista Rojas Gómez, Bauta Roja, trabajó esta ley durante muchos años, la sometió incluso con el aval, con el acompañamiento de otros doctores y de otros especialistas en el Senado, como el caso de la senadora Lía Díaz, la senadora de Asua, que acompañó, y presidenta de la Comisión de Salud, que tenía un proyecto similar al que había sometido primero el doctor Bauta Rojas, y luego se sumaron y consolidaron un proyecto interesantísimo que no obliga a la vacuna. Obliga al Estado a tener disponibles las vacunas. Que fue la confusión que se generó cuando habla de obligación. Y es la obligación del Estado. Es en el contexto, aquí por favor, señor director, es en el contexto de la obligación del Estado para proveer de manera oportuna y gratuita, asimismo versa ese artículo, la vacuna a la población. Pienso que es una gran conquista. No es en el contexto de esto de la pandemia que se dio la Ley General de Vacunas, sino un instrumento que necesitaba este país y que ahora debe conocerse en segunda lectura en la Cámara de Diputados. Yo creo que sin inconveniente va a pasar. Vamos a hacer la pausa ahora sí, señor Valenzuela, y regresamos de una vez. No se vayan.